Siberia es una de las regiones más vastas y extremas del planeta. Su territorio suma aproximadamente 13.1 millones de kilómetros cuadrados y se extiende unos 5.000 a 6.000 kilómetros de oeste a este de Rusia, entre bosques interminables, tundra y hielos permanentes, albergando así el bosque continuo más grande del planeta, tan inmensa que su interior guarda secretos capaces de estremecer y confundir a quienes se atreven a explorarla, desde criaturas enigmáticas hasta historias que llenan la sangre. Lo que contiene este video no son leyendas sueltas, sino los misterios que esta tierra mantiene bajo sus hielos y sus bosques. En la península de Yamal, en el extremo norte de Siberia, la tundra se abrió de forma violenta, dejando un cráter casi perfectamente circular en medio del paisaje helado. No fue un simple hundimiento. La tierra y los bloques de hielo aparecieron lanzados hacia afuera, como si algo hubiera explotado desde el interior del permafrost. Investigadores propusieron teorías como la de los criovolcanes, que son volcanes que expulsan hielo en vez de lava, que se creen existen en zonas lejanas del sistema solar. Sin embargo, la zona está cubierta por suelo permanentemente congelado, y bajo esa capa se acumulan bolsas de gas, atrapadas durante miles de años. Cuando la presión aumenta demasiado, el terreno no colapsa, estalla. El resultado es un agujero profundo, que parece más una herida reciente que una formación natural. Lo inquietante es que no fue un caso aislado. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer otros cráteres similares en regiones cercanas, siempre en zonas remotas, lejos de ciudades, como si la tundra estuviera respirando de forma violenta. Algunos se llenaron rápidamente de agua, transformándose en lagos circulares que, vistos desde el aire, parecen marcas perfectamente trazadas en el paisaje blanco. Es un territorio donde casi no hay testigos, y el silencio domina durante meses. No todo es tan inmóvil como parece. En las orillas del lago Baikal, la gente habla en susurros, y un guardián que no pertenece al mundo visible, Lusutkan, el señor del agua. Las leyendas buriatas lo pintan como un esturión colosal, con hocico de cocodrilo y placas como armadura, como un lagarto acorazado que duerme en las profundidades y despierta cada siglo para recordarle a la humanidad quién gobierna esas aguas. Cuenta la tradición que el dragón de fuego golpeó la tierra 3 veces. La primera hizo la grieta que formó la cuenca del lago. La segunda llenó esa grieta con agua. La tercera sembró los bosques que habitan su orilla. Desde entonces, ofrendas y rituales se dejaron junto a la costa, pieles, comidas, plegarias. Cuando se rompían los pactos y alabanzas, las aguas respondían con violencia. Cuando se respetaba, la pesca era buena y el clima benigno. Los avistamientos modernos mezclaban lo fantástico con lo temible. Una sombra de 12 metros que se desliza bajo el hielo dejando grietas a su paso. Gigantescas figuras oscuras que aparecen junto a los botes en bahías calmadas. Y las historias ancladas de las personas que sirvieron bajo el agua en tiempos soviéticos, que narran encuentros con siluetas humanoides de 3 metros y que fueron expulsadas con una fuerza que nadie pudo explicar. Luces rojas que surgen sobre la superficie y se hunden a gran velocidad. Grietas que aparecen sin aviso. Barcas sacudidas por algo gigantesco. Lusutkan permanece no solo como una bestia, sino como una leyenda viva. En el norte de Siberia, el suelo permanece congelado casi todo el año. Ese suelo, conocido como permafrost, ha conservado durante miles de años restos de animales como mamuts e incluso tejidos blandos que aún mantienen estructura orgánica. Con el aumento de las temperaturas, algunas de esas capas comienzan a descongelarse y lo que estaba atrapado vuelve a quedar expuesto. En los últimos años, se han encontrado crías de mamut con piel y contenido estomacal intacto. Estos hallazgos no solo son piezas de museos, también han impulsado proyectos que buscan recrear características del mamut en elefantes actuales mediante ingeniería genética. Como lo desarrollan biociencias colosales, no se trata de revivir uno congelado, sino de modificar especies vivas para que se parezcan a las extintas. Pero no todo lo que emerge es tan llamativo. En la península de Yamal, el deshielo dejó al descubierto restos de renos muertos con anthrax décadas atrás. Las esporas sobrevivieron en el hielo y al liberarse provocaron un brote que afectó a comunidades locales y al ganado. Además se han identificado virus antiguos conservados en el permafrost que aún pueden activarse en condiciones adecuadas. El deshielo también libera gases atrapados como metano y puede exponer metales pesados acumulados durante siglos,
no es una historia de fantasía, sino de cómo el cambio climático está abriendo capas del pasado que permanecieron selladas durante miles de años. En el corazón de la taiga, entre abedules y ríos helados, se susurra el nombre de Chunchunya. No es un oso ni un lobo. Los aldeanos lo describen como un hombre alto, casi 2 metros, recubierto de pelo oscuro, con hombros anchos y una frente humana que mira desde la penumbra. Los pastores y tramperos cuentan cómo aparecen huellas enormes sin rastro, de trampas rotas y de aullidos que no parecen de ningún animal conocido. Vieron pieles que nadie reconoce y en ocasiones restos que nadie pudo explicar. Hay relatos antiguos de los Eben Kiros Yakut que hablan de seres que viven a la orilla del río Lena River desde tiempos remotos, guardianes del bosque que evitan a la gente o meras sombras que protegen lo salvaje. Exploradores, cazadores y periodistas han vuelto con fotos borrosas, dudas. Algunos encontraron huellas, otros en cambio solo silencio. Quienes han estado más cerca narran momentos que mezclan miedo y asombro. Una figura observando de lejos, que de un momento a otro desaparece y vuelve a aparecer en otro lado. Ya sea críptido, un recuerdo humano o tal vez una leyenda viviente. Ahí donde el invierno vive siempre, todavía hay cosas que prefieren no ser explicadas o que aún nos falta por descubrir. Durante siglos, la gente que vive alrededor del lago Labinkir en Siberia ha hablado de una criatura enorme que se mueve bajo sus aguas. Las historias de esos relatos van desde luces en la superficie hasta olas sin viento y objetos enormes detectados por ecosondas. Algunos llaman a la figura el diablo del lago, un monstruo que nunca sale del todo, pero que deja pistas y miedo en las orillas. Exploraciones recientes aseguran haber registrado restos en el fondo, mandíbulas, huesos, formas grandes captadas por escáneres submarinos. No se subió nada a la superficie, pero las imágenes y las lecturas sugieren algo fuera de lo común. Labinkir no se comporta como otros lagos de la zona. No llega a congelarse por completo en invierno y mantiene aguas levemente más templadas en la superficie. Un detalle que alimenta tanto la inquietud como las teorías sobre corrientes térmicas o fuentes internas. En 1953, geólogos soviéticos contaron haber visto algo del tamaño de una orca. En 2012, lecturas de sonares registraron objetos mayores que un pez común. Para algunos, todo apunta a un lucio gigante, para otros, a un reptil, un anfibio o un animal desconocido, adaptado a esas aguas profundas. Los escépticos responden que sin pruebas físicas, fotos claras o especímenes, las historias quedan en testimonios. El lago mide unos 45 kilómetros cuadrados. Llega a más de 80 metros en su fosa más profunda, y su calma habitual esconde fondos abruptos y oscuros. Mientras cazaba en Kamchatka, en 1987, el trampero Rodion Sibolobov recibió una piel gigantesca que nadie supo identificar. La península, un territorio volcánico y frío, lleno de osos pardos, renos y pocas pistas humanas. Fue un lugar donde nacieron los relatos sobre el Irkuyem. Los pastores de renos cuentan encuentros con un oso enorme, de pelaje blanco y cuerpo masivo. Se cree que pesa 1.5 toneladas y que mide casi 1.8 metros de altura, a los hombros en 4 patas, y cuando se pone sobre 2 patas llega a alturas de 3.6 metros. Dicen que es más rápido y más agresivo que los osos comunes, que ataca manadas enteras y no muestra miedo a la gente. Su andar, con patas delanteras más largas en comparación a las traseras. Debido a esto, corre y camina de una manera rara. Los testigos dicen que se parece bastante a cómo se mueve una oruga, y deja huellas que no encajan con ningún oso conocido. A lo largo de décadas, surgieron relatos de ejemplares no vivos. En 1976, 1980, 1982 y 1987. La piel que obtuvo Sibolobov llegó al Museo de San Petersburgo, pero sin un cuerpo completo no hubo veredicto. Algunos sugieren una simple mutación o un oso pardo excepcionalmente grande. Otros apuntan a algo más radical, un superviviente del Pleistoceno, un pariente del enorme Arctodus, o también conocido como oso de la cara corta. Podía alcanzar los 3.6 metros y pesar 1 tonelada. También tenía las patas delanteras más largas. Se dice que al habitar Norteamérica en el Pleistoceno, este cruzó por el puente de Bering, un puente que unía Alaska y Siberia en esas épocas, y ahí quedó aislado. Sin pruebas concluyentes, las historias siguen ahí: pieles blancas, pastores que rehuyen ciertos valles,
y noches en que el aullido en la distancia suena distinto. Una serpiente gigante del folclore siberiano, guardiana de aguas profundas y antagonista de los cielos. Sus leyendas unen lagos helados, presagios y monstruos reportados en lugares como Lake Labinkir y Lake Baikal. Losi ha sido durante siglos la explicación que dan los pueblos del norte cuando el agua se vuelve hostil. Lo describe más como una serpiente colosal que como un dragón clásico europeo, tan grande que su cuerpo puede rodear montañas, piel de roca y hielo, aliento que marchita la tierra y los bosques, y que también enferma a los animales. En algunas versiones ataca la pesca, y en otras protege tesoros bajo el agua. Su gran enemigo es Oteshirvani, un pájaro divino que baja del cielo para contenerla. La leyenda cuenta que Losi intenta devorar el mundo o envenenar el agua, y Oteshirvani debe bajar a combatirla. La lucha simboliza el choque entre lo que viene del cielo y lo que yace bajo la tierra. Cuando los mayores hablan de truenos que suenan distinto o de aguas que hierven sin razón, lo atribuyen a ese duelo eterno. En la criptozoología moderna, se asocia a Losi con los avistamientos de una criatura en el lago Labinkir, al que se lo llama el diablo del lago. Otros la ven como el mismo guardián del inframundo. Losi sigue marcando mapas y nombres de bahías que los lugareños evitan. La noche del 30 de junio de 1908, el cielo sobre Europa se iluminó como si hubiera amanecido antes de tiempo. En Londres, según reportes, la claridad fue tan intensa que algunas personas pudieron leer el periódico en plena madrugada. Muchos salieron a la calle sin entender qué estaba pasando. A miles de kilómetros, en Siberia Central, cerca del río Tunguska, a las 7:17 de la mañana, una explosión sacudió la taiga. La onda expansiva arrasó más de 2.150 kilómetros cuadrados y derribó alrededor de 80 millones de árboles. Las ventanas se rompieron a 400 kilómetros de distancia y el estruendo se escuchó en gran parte de Rusia. No se encontró cráter, no se halló un cuerpo celeste intacto. Durante años, el investigador ruso Leonid Kulik buscó restos metálicos sin éxito. Se plantearon teorías de todo tipo: antimateria, un agujero negro, incluso una nave extraterrestre. Con el tiempo, la hipótesis más aceptada fue la explosión aérea de un meteoro o cometa que se desintegró antes de chocar el suelo. Modelos modernos sugieren que liberó una energía equivalente a 30 megatones, el doble de Hiroshima y Nagasaki juntas. En 2020, un estudio publicado propuso que pudo tratarse de un asteroide de hierro que atravesó la atmósfera a baja altitud y volvió al espacio, generando una devastadora onda de choque sin dejar rastro. Más de un siglo después, el evento de Tunguska sigue siendo el mayor impacto registrado en la historia moderna, sin un cráter que lo confirme. En la península de Kamchatka, dentro de la reserva de Kronotsky, existía un lugar que parece un refugio cálido en medio del frío, el Valle de la Muerte. Un lugar compacto, unos 2 kilómetros de largo por 500 metros de ancho, donde el suelo geométrico y las grietas liberaban gases invisibles que los animales. El área forma parte de la Reserva Natural de Kronotsky Reserve y queda cerca del famoso Valle de los Geyseres, al pie del volcán Kitpinich. El lugar fue documentado por primera vez en 1975. Entre 1975 y 1983 se condujeron expediciones que registraron decenas, cientos según algunas crónicas, de cadáveres de zorros, linces, glotones, aves y grandes depredadores. La explicación científica apunta a mofetas, emisiones ricas en sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y compuestos orgánicos como el disulfuro de carbono, gases que se acumulan en las depresiones y causan asfixia. El gas no solo sino que también elimina microbios descomponedores, dejando cuerpos que tardan en pudrirse. Eso atrae carroñeros, que al consumirlos también sucumben, creando una trampa en cadena. En la práctica, equipos de rescates y voluntarios retiran a los animales grandes para evitar ese efecto dominó. Las comunidades locales, los pueblos Itelmen y Koryak, evitan históricamente esas laderas y hablan de lugares malditos. Hoy esa zona está protegida y su valor científico es reconocido por la organización de la UNESCO. Son paisajes que recuerdan que la naturaleza puede ser a la vez fuente de vida y trampa silenciosa. El radar Duga fue una de esas máquinas que parecía salidas de una película de ciencia ficción, un muro metálico, de antenas que escupía un galopeo rítmico audible en radios de onda corta de todo el planeta. Su función real era simple y temible: detectar lanzamientos intercontinentales, rebotando señales en la ionosfera.
El radar de Duga tenía dos versiones, la más famosa, junto a Chernobyl, y otra ubicada en el extremo oriental, cerca de Komsomolsk-on-Amur, que vigilaba el Pacífico. El aparato emitía pulsos gigantescos, suficientes para interferir con aviones y estaciones de radio, y lo hicieron durante décadas, hasta que la electrónica satelital volvió obsoleto el sistema. Esa mezcla de poder técnico y secreto sembró rumores. Se habló de control mental, de armas para manipular el clima, e incluso de que el desastre de Chernobyl habría servido para tapar un fracaso del proyecto. El documental The Russian Goodpecker revivió muchas de esas teorías. También circuló la idea de que agencias modernas como la CIA observaban y contraobservaban cualquier señal. La desclasificación posterior mostró una verdad menos fantástica. Era un radar sobre el horizonte ruidoso, caro y limitado por la ionosfera y las auroras. Hoy la estructura de Chernobyl es un icono abandonado y el sitio siberiano fue desmontado en silencio, dejando más preguntas que respuestas en la memoria de la Guerra Fría. El sistema del Gulag y la región de Colima guardan una historia de trabajo forzado, muerte y paisajes que aún conservan sus huellas. Entre 1929 y 1953 y la muerte de Stalin, millones de personas fueron arrestadas y enviadas a regiones remotas. Uno de los destinos más temidos era Colima, en el extremo oriental de Siberia, donde el frío podía congelar la saliva antes de tocar el suelo. Transportados en vagones cerrados y enviados al norte para extraer oro y minerales en condiciones extremas. El viaje ya era una condena. Tras juicios rápidos o simples acusaciones, los prisioneros cruzaban el país hacinados en trenes hasta Vladivostok y desde allí embarcaban rumbo a Magadán. Algunos antes de pisar tierra. A los que sobrevivían los recibió una frase brutal: el oro es lo que importa, el hombre no. En Colima, el trabajo no se detenía, salvo que el termómetro bajara oficialmente de menos 50 grados, pero muchos recuerdan que marcaba menos 48 grados, incluso cuando el frío era insoportable, además de la manipulación de termómetros para seguir explotando a los condenados. Si no cumplías la cuota diaria de oro, recibías menos pan. Menos pan significaba menos fuerza, y menos fuerza, una muerte rápida. La carretera que unía los campamentos, hoy conocida como la Carretera de los Huesos, fue construida entre 1932 y 1953. Debido al permafrost, cavar tumbas era casi imposible en invierno. Muchos cuerpos terminaron bajo la propia vía, convertida en un cementerio lineal de más de 2000 kilómetros. Algunos sobrevivieron para contarlo. Varlam Shalamov describió cómo el hambre borraba la moral y la identidad. Alexander Solzhenitsyn expuso el sistema al mundo en Archipiélago Gulag. Hoy quedan pequeñas infraestructuras, barracas, monumentos y museos que intentan conservar esa memoria, como la Máscara de la Tristeza, una escultura que recuerda el sufrimiento de los deportados, y cuando el permafrost se derrite, a veces devuelve a la superficie restos, herramientas y huesos. El legado de Gulag y Colima sigue siendo parte esencial para entender el costo humano, la represión y la industrialización forzada de la URSS, lo que lo hace un recordatorio silencioso y perturbador de un sistema donde el frío fue juez y verdugo. La madrugada del 23 de marzo de 1994, todo iba aparentemente normal. Un aerobús, el A310, en ruta de largo alcance, pasajeros durmiendo, pilotos rotando descansos. Lo que siguió en pocos minutos quedó grabado para siempre en la caja negra y en la historia de la aviación. Un vuelo partió del aeropuerto de Sheremetyevo, con destino del aeropuerto de Kaitak. En el turno de descanso estaba el capitán principal. En cabina quedaban el primer oficial y el piloto de relevo, Yaroslav Kudrinsky, que había llevado en ese viaje a sus dos hijos, Eldar y Yana. Durante el crucero, con el piloto automático conectado y la cabina en rutina, Kudrinsky permitió que sus hijos visitaran los asientos de mando. Primero se sentó Yana, después Eldar tomó la palanca. La presión que Eldar ejerció sobre la palanca provocó una desconexión parcial del piloto automático. Un estado en que los alerones dejaron de responder al modo automático, sin emitir una alerta sonora clara. La avioneta mostraba que seguía en automático, pero el control ya no estaba activo. Lo que pasó en esos segundos es abrupto en la grabación. Una inclinación lenta que se vuelve rápida. Órdenes que se pisan, lecturas de instrumentos que confunden a la tripulación. El avión alcanzó más de 45 grados de inclinación. Una maniobra desesperada les permitió apenas estar en unos minutos estables. A las 00:59 minutos, la aeronave impactó contra una ladera del macizo del Kuznets Alatau. Las 75 personas a bordo, 63 pasajeros, 9 tripulantes de cabina y 3 pilotos no salieron con vida. El comité investigador concluyó que no hubo fallo técnico,
La causa fue una cadena de errores humanos, agravada por deficiencias en la formación sobre sistemas automáticos y por un diseño del A310 que permitía desconexiones parciales poco evidentes para la tripulación. El accidente forzó cambios. La industria revisó procedimientos de acceso a la cabina, entrenamiento en gestión de la automatización y en recuperaciones de actitudes anormales. El 1 y 2 de febrero de 1959, una excursión que partió con intención de obtener la certificación de guías, terminó en uno de los enigmas más desconcertantes de la montaña. 10 estudiantes del Instituto Politécnico de Urales salieron rumbo a la cumbre del monte Kolatsiak. Uno quedó atrás por enfermedad y nunca los alcanzó. Los otros 9 nunca regresaron. La última comunicación, antes del silencio, los sitúa llegando al pueblo de Visay. Días después, el equipo del rescate halló la tienda, medio enterrada en la nieve, con tajos hechos desde adentro y platos con restos de comida. La escena sugería una salida precipitada. A escasos cientos de metros aparecieron 2 cuerpos, vestidos solo con ropa interior, y más abajo encontraron otros 3. 2 meses después se localizaron los otros 4 restantes, bajo una capa profunda de nieve. Los hallazgos clínicos son los que más alimentaron el misterio. Varios cadáveres mostraban signos de hipotermia, pero 4 presentaban traumas internos graves, fracturas de cráneo y pecho, que según los informes no se correspondían con lesiones externas compatibles con ataque de un animal. En algunos casos se informó la ausencia de lengua u órbitas oculares. Se registraron lecturas de radiación por encima de la normal en ciertos objetos personales. La carpa, objetos ordenados en su interior, y la retirada de ropa por parte de las víctimas, en condiciones extrañas, añadieron más preguntas. Durante décadas se barajaron explicaciones que van desde la avalancha y la inexperiencia, encuentros con cazadores locales, ataques de fauna o incluso fenómenos desconocidos. La tribu local Mansi denominaba la ladera como Kolatsiak, la montaña de la muerte, y sus relatos tradicionales aportaron desde el inicio un contexto cultural que no ayudó a calmar la especulación. En 2019, a pedido de familiares, el caso volvió a abrirse y las pistas científicas cobraron nuevos impulsos, cuando el profesor Johan Gaume y el geotécnico Alexander Pusrin recrearon en simulaciones la posibilidad de una avalancha de placa. Una capa de nieve depositada por el viento podría haberse fracturado horas después de montar la tienda, produciendo una avalancha relativamente pequeña, pero con suficiente energía para volcar la tienda. Los modelos de Gaume y Pusrin encajan con muchos datos de campo, pero el rompecabezas conserva piezas que no encajan por completo. Extrañas, radiación y la larga sombra de rumores. En la noche del 4 de junio de 1989, empezó como cualquier otra, trenes que atravesaban la noche, rumbo al Mar Negro, familias que dormían acomodadas en literas, pero a las 1:15 de la madrugada, en el valle de Asha y Ufa, algo invisible y mortal aguardaba sobre las vías. Un gasoducto paralelo a la línea ferroviaria tenía una fuga. Por una fisura de casi 2 metros se escapaban propano y butano, gas licuado, hasta formar una nube espesa que se extendió por el valle. Pequeñas chispas bastaron. El paso de 2 trenes que cruzaban en sentidos opuestos encendieron esa atmósfera. Lo que siguió fue una bola de fuego que consumió vagones enteros en segundos. La magnitud fue aterradora. Varias detonaciones encadenadas, equivalentes en conjunto a cerca de 10 kilotones de TNT. La explosión redujo a cenizas 7 vagones, arrancó árboles en un radio de kilómetros y rompió ventanas a más de 10 kilómetros de distancia. La noche se iluminó con una columna de fuego, visible a decenas de kilómetros. Cuando el humo se disipó, el recuento fue devastador. 575 personas, entre ellas numerosos niños y cientos de heridos. Muchos pasajeros quedaron carbonizados o irreconocibles. Se contabilizaron también más de 600 víctimas con quemaduras graves y secuelas permanentes. Ciudades enteras de la región permanecieron en duelo. Las investigaciones posteriores señalaron una cadena de negligencias. Horas antes, técnicos detectaron una caída de presión en el gasoducto. En lugar de cerrar la línea y revisar el tramo, aumentaron la presión para mantener el suministro. Esa decisión convirtió una fisura en una trampa mortal. En la estación Ulu-Teliac se erigió un monumento para las víctimas. Sus nombres y edades se repiten todavía en memorias y placas. En 1933, empezó para miles como un trámite burocrático, terminó para muchos como condena. En barcazas llenas, hombres, mujeres y niños fueron arrojados a lo que el mundo conocería luego como la isla Nacino, una franja de barro y juncos. Nadie allí iba a plantar viñas ni convertirse en granjero.
iban a perder la vida. La orden venía de las entrañas del aparato estatal de la Unión Soviética, en un tiempo en el que el régimen de Losif Stalin purgaba elementos indeseables. La idea puesta en marcha por la policía política, la OGPU bajo dirigentes como Genrik Yagoda y Matvei Berman, era simple: deportar a los sobrantes para que trabajen. La realidad fue una farsa criminal. En mayo desembarcaron unos 6.700 deportados en la isla, gente que había sido arrestada por no llevar papeles, por ser pobre o por rezar. Solo había 20 toneladas de harina para todos. No había refugio, no había herramientas, no había médicos. En los primeros días estallaron las peleas por la harina. Los guardias dispararon. La harina se comió cruda y se mezcló con agua del río. Brotó la desintería. En la barcaza murieron docenas durante el traslado. La anarquía tomó forma. Se organizaron bandas que robaban y otros se escondían y morían de hambre. El apareció como acto de supervivencia y de terror. Relatos recogen fosas de cuerpos destrozados, gente en hogueras improvisadas. Cuando un funcionario local, Vasily Valichko, llegó y documentó lo sucedido, fue expulsado y silenciado. Las cifras son frías y devastadoras. El cierre del campo, semanas después, quedaban unos 2.200 vivos. Miles habían muerto por hambre, enfermedad, asesinatos o exposición. El horror de la isla quedó oculto hasta finales del siglo XX. Hoy crucifijos de madera en la isla y peregrinaciones marcan el sitio donde la burocracia estatal se encontró con la catástrofe humana. Las cifras, los relatos y las marcas en la isla permanecen como prueba de cómo el poder, la indiferencia y el cálculo frío pueden convertir un trozo de tierra en una isla de la muerte. Gracias por llegar hasta el final. Y si quieres ver más videos, te dejo en pantalla un video que te gustará.